Buenos días, hermanos. Doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar en este medio nuevamente. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Espero que estén bien en sus casas, donde quiera que estén, hermanos. Y también le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por todo, hermano. Vamos a orar para empezar este culto, Señor. Oramos, hermanos, incline su rostro donde quiera que estén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor, porque tú permites estar en este medio, Dios Todopoderoso. Tú eres grande, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendices este culto para darte la gloria y la honra, Señor, para ti, Padre bendito. Te doy las gracias porque todo lo que has hecho en nuestra vida, Dios bendito. Te ruego por tu Hijo que tú le das la fuerza, la sabiduría para que Él pueda dar tu palabra, Señor, y ayúdanos, Dios eterno, para que estemos atentos para escuchar tu palabra, para meditarlo y hacer como tú quieres, Padre bendito. Te doy muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y gracias, Padre, es para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el Salmo número 19, en el cual hoy vamos a estar aprendiendo algunas cosas que nos habla este Salmo. Pero les invito a que leamos en nuestra Biblia. En esta ocasión vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Así que les invito para que leamos juntos la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor así: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra, y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste interrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito
cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. 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 Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
perfume. Yo quiero ser, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Y como ya le hemos dado lectura al Salmo 19, vamos a estar reflexionando de los versículos 7 al 14, en el cual vamos a ver en esta ocasión, como lo había comentado en el video pasado, que estamos en el mes de la Biblia y seguiremos hablando acerca de las cualidades, del poder, de todas las cosas que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar acerca de los atributos de la gloriosa palabra de Dios. Así es que el título de esta reflexión es Atributos de la gloriosa palabra de Dios. Y como les vuelvo a repetir, vamos a estar reflexionando del Salmo 19, de los versículos 7 al 14, en el cual nos habla acerca de estos atributos, en el cual yo pude encontrar algunos que más adelante les vamos a mencionar. Pero para introducirnos a esta reflexión, quisiera que pudiéramos pensar un poquito que, por ejemplo, hay muchas personas con muchas cualidades en el mundo que se pueden notar cuando hacen alguna cosa, cuando pintan un cuadro, por ejemplo, cuando escriben un libro, cuando componen música, cuando tallan una escultura. He visto algunos videos que hay personas como con una motosierra pueden hacer figuras en la madera, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que saben dar forma al barro en una rueda de alfarero para formar una ollita o un florero, diferentes utensilios de barro. También hay grandes ingenieros que diseñan puentes, diseñan aviones, carros y todos. Hay programadores que diseñan juegos, que crean juegos y también hay quienes son muy buenos en la medicina. Hay muy buenos doctores en el cual se le muestran las cualidades, los atributos que esas personas pueden tener. Son ejercicios que requieren paciencia y sobre todo inteligencia. Inteligencia primeramente en el caso de los pintores, de los que diseñan cosas, pues esa inteligencia para soñar con el proyecto que tienen en mente, esa visión para poder ver más allá de lo que van a hacer y también para elaborar el producto final. Todo eso se requiere mucha cualidad. Y si fuéramos a una galería, por ejemplo, una galería de pintura para contemplar grandes obras de arte, podríamos hacerlo como un niño primeramente. Podríamos hacerlo como un niño que ve la pintura, el colorido, todos los colores que puede tener una pintura y le agrada, pero nada más le agrada y se va con sus amigos y se va a ver otra cosa. Pero ¿qué pasa si alguien experto en el área se acerca, observa la pintura, ¿sí? Mira cada detalle? Porque es un conocedor, puede entender, comprender todas las cualidades que están en esa pintura, todas las cualidades del pintor que la realizó. Se pone adelante, se queda viendo y se maravilla del ingenio del pintor. Puede notar con sutileza cada pincelada que el pintor ha dado, ¿sí? De los matices. Sabe apreciar el trabajo que el pintor ha hecho. Analiza la perspectiva y se informa sobre las circunstancias que ha dado lugar a esa creación tan maravillosa. Solo alguien conocedor puede ver lo grandioso que es algo que se ha hecho.
Por ejemplo, los ingenieros, solo otro ingeniero puede notar el trabajo que ha hecho otro ingeniero, otro arquitecto, otro médico, otro pintor puede notar las cualidades o los atributos que hay detrás de todo lo que se ha hecho. Y de igual manera nosotros en la palabra de Dios, ¿cómo podemos contemplar lo grandioso que es la palabra de Dios? Solo estudiando y meditando en ella, siendo disciplinados en observarla, ¿sí? Y así es como podemos notar en este salmo. Así de esa misma manera, David, el famoso escritor de los salmos, sabía valorar el arte y sobre todo el arte que Dios ha hecho. El rey David, que vivió 1000 años antes de que Jesucristo, fue en su juventud un humilde pastor de ovejas, y cuando el rebaño de su padre cuidaba y salía en el campo, David tuvo mucho tiempo para contemplar el gran lienzo de la naturaleza. Andaba delante de las ovejas de día y dormía con ellas de noche. ¿Sí? Los cuidaba en verano y en el invierno, cuando hacía frío y cuando hacía calor, los llevaba a los buenos pastos y las protegía de las fieras del campo. Pasó largas temporadas a solas viendo el cielo, los bosques, las montañas, los arroyos, las hierbas, las flores. Tocaba su guitarra o lira o arpa y componía letras para pasar el rato, viendo la naturaleza a su alrededor. Pero también David meditaba en lo que había aprendido escuchando a su padre en casa. Le habían enseñado las escrituras, la palabra de Dios, mientras paseaba por el campo cuidando aquellas ovejas. Y David empieza a juntar ideas y sacar conclusiones acerca de la manera en que Dios nos habla. Cómo Dios se comunica con nosotros. En un sentido general, a través, primeramente en el Salmo, a través de su creación, que son los primeros versículos del 1 al 6, en el cual nos muestra que por medio de la creación de Dios, Dios está hablando. Pero también nos habla de una manera más concreta a través de su palabra escrita. Y David contempla lo maravilloso que es la palabra de Dios, y solo los conocedores pueden contemplar lo mejor que tiene, y de ahí la importancia que nosotros debemos tener en conocerla más a profundidad. Así es que, mis queridos hermanos, en este Salmo 19, en especial los versículos 7 al 14, encontramos 7 atributos de la gloriosa palabra de Dios, que nos enseña a contemplar su grandeza por medio de la lectura y el estudio personal diariamente. Así es que veamos cuáles son estos 7 atributos que nos muestra este salmo. Así es que acompáñenme, vamos a mirar cada uno de ellos de acuerdo a lo que nos dice este salmo. Así es que el primer atributo que podemos notar es que la palabra de Dios, nos dice el versículo 7, que es perfecta. Y nos dice textualmente en esta traducción viviente, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. ¿Sí? La escritura es perfecta, es decir, entero, completa y suficiente. ¿Sí? Entonces el efecto que causa esta palabra entera, completa, suficiente, cuando se explica, cuando se lee, cuando se estudia y se lleva a la vida de uno, se ve en su habilidad sobrenatural que reaviva, dice la palabra de Dios, reaviva el alma. Así es que la escritura es tan poderosa. David escribe, se convierte y transforma toda la persona dentro de sí. El interior de la persona transforma, porque dice que reaviva el alma. Y este cambio es un cambio radical. Trabaja de adentro hacia afuera, restaurando al hombre en lo más profundo de su existencia. Por eso, mis hermanos, uno de los atributos que nos muestra este salmo acerca de la palabra de Dios es que
es perfecta, es completa, es suficiente. ¿Sí? Que eso trae reavivamiento a nuestra alma. Y como atributo número 2 que notamos en este salmo es que la palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es confiable. Dice el versículo, la segunda parte de este versículo 7, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Podemos notar cómo la Reina Valera dice que el testimonio del Señor son de confianza, ¿sí? Entonces las escrituras se representan como el testimonio del Señor, ¿sí? Y un testimonio, según el diccionario, es que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa o algo, ¿sí? Y también podemos, en otras traducciones, usan decretos, los decretos del Señor, ¿sí? Y es un sinónimo para decir que es la ley del Señor, ¿sí? Y entonces aquí, como dice en la Nueva Traducción Viviente, es que los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Entonces la Biblia habla francamente, abiertamente y directamente. La palabra es segura, lo que indica que es absolutamente fiable, es confiable, es constante, inamovible, no cambia. La Escritura siempre hace sabio al sencillo, hace sabio al que la lee, hace sabio al que la estudia. Y en otras palabras, proporciona una visión clara, dada por Dios, para aquellos que no tienen claro las cosas de la vida. La palabra de Dios nos ilustra, nos enseña, nos capacita para poder vivir bien en este mundo. Porque dice que hace sabio al sencillo. Si tú quieres ser sabio en la vida, recuerda, la palabra de Dios te puede hacer sabio porque es de mucha confianza la palabra de Dios. Así es que como dice también en el Salmo 119, 98 al 100, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Por eso, mis amados hermanos, uno de los atributos de la palabra de Dios es que es confiable, porque nos hacen sabio cuando la leemos, cuando la estudiamos. Y el atributo número 3 que encontramos en esta parte de la palabra de Dios es que es recta. La palabra de Dios es recta, como nos dice el versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Cuando está diciendo que la palabra de Dios son rectos, está diciendo que es correcto, lo que significa que da a conocer lo que es real, lo que es correcto y el camino correcto tomar en la vida. Su efecto es que trae alegría al corazón. El efecto de esta palabra recta, confiable, es que trae alegría al corazón. La verdad bíblica es suficiente, que incluso hace que el corazón temeroso o deprimido se alegre. Proporciona la verdad y felicidad y satisfacción duradera. Solo Dios lo puede dar por medio de su palabra. Da gozo porque dirige en el camino correcto. Porque al leer su palabra podemos observar las normas en el cual debemos seguir. Y si seguimos esos caminos, traen alegría a nuestro corazón. Nos salva de tantos problemas y dificultades y nos evita que suframos amargura por nuestras malas decisiones y como consecuencia de todas esas cosas traen una vida frustrada, pero si caminamos por esos caminos traen alegría al corazón. Por eso la palabra de Dios es recta. Pero también otro atributo, el atributo número 4 que encontramos en esta parte, es que la palabra de Dios es clara. Dice el versículo 8, la primera parte, los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Y en la Reina Valera dice que alumbra a los ojos.
Entonces los mandamientos del Señor son puros, lo que significa que son esclarecedores, hacen que las cosas oscuras de la vida vengan a la luz, trayendo realidades eternas a nuestro corazón. La Escritura da luz a los que están en la oscuridad acerca de los caminos de Dios. Y el salmista, por ejemplo, escribe allá en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios nos guía para vivir bien, nos abre la vista para mirar las cosas como las ve Dios. Y como consecuencia tenemos una mejor perspectiva de la vida, porque nos empapamos de Dios, estamos adquiriendo la mente de Cristo, ¿sí? Y por eso, por medio de su palabra, Dios guía a su pueblo, Dios guía a su pueblo hacia los planes que Él tiene preparado para su pueblo, por medio de su palabra, porque Él es el que da luz por medio de su palabra, da buena percepción para vivir este mundo tan complicado. Por eso, no dejes de leer, no dejes de estudiar la palabra de Dios. También el atributo número 5 que encontramos en esta parte de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Dice el versículo 9, las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. En la Reina Valera lo dice que es todos justos. Todos justos. Entonces la Escritura es verdad, no son caprichosas. Dios hace lo correcto y lo apropiado, de modo que podemos confiar en que Él hará lo correcto también en nuestra vida. Los mandatos de Dios son todos justos, que contiene la revelación de la justicia divina. La justicia para el hombre y la justicia a producir en los que la obedecen. Por lo tanto, la palabra de Dios no toma partido, es decir, no se inclina hacia alguien o hacia algo, sino que trata de igual manera a todos, porque es verdad, porque es justa y como dice esta traducción, es imparcial. No hay injusticia en ellos. Por eso la palabra de Dios es verdad, porque cada una de ellas es imparcial, cada una de ellas es justa, cada uno recibe lo que merece, pero como hemos aprendido en otras ocasiones, la justicia de Jesús ha puesto en nosotros los que hemos creído en Él. Y como atributo número 6, la palabra de Dios es deseable. La palabra de Dios es deseable. Dice el versículo 10 en la primera parte, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. ¿Sí? Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, metiéndonos de lleno en la lectura, en el estudio, en la meditación de ella, nos damos cuenta que cada día anhelamos conocer más y más, porque no nos parece suficiente lo poco que hemos estudiado. Cuando nos metemos en la palabra de Dios, nos volvemos a sentir ignorantes. ¿Por qué? Porque cada vez queremos saber más de la palabra de Dios. Es deseable a nuestra vida, es deseable a nuestro corazón, ¿sí? Anhelamos conocerla cada día más. Deseamos conocerla, cada cosa que está diciendo ahí. Y el salmista nos dice que son más deseables que el oro, más puro. Y está expresando lo que le produce en su corazón al conocer la palabra de Dios. Y eso mismo debe producir en cada hijo de Dios, porque anhela tenerla, la desea, ¿sí? Y por eso nosotros como hijos de Dios debemos buscarla, anhelarla, desear la palabra de Dios, porque es más valiosa que cualquier riqueza. Cualquier riqueza no te va a saciar, pero la palabra de Dios te va a saciar, porque dice que son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Así es que medita en ella, léela, estúdiala.
Y como atributo número 7 encontramos en esta parte de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es dulce. Es dulce, dice la segunda parte del versículo 10, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Todos los atributos que hemos mencionado en esta parte hacen que la palabra de Dios sea dulce, sea deseable para nosotros. Lo que produce es que es un cambio radical por medio del Espíritu Santo cuando decidimos aceptar a Cristo como el amo y Señor de nuestras vidas. El salmista está recurriendo a una expresión por el placer que encuentra en la palabra de Dios y un placer muy grande o muy superior que el de alguien que disfruta de la miel. Yo recuerdo antes, ahorita ya no como mucho dulce, pero yo recuerdo antes me deleitaba comerme un pan tostado con miel embarrada. Me gustaba mucho. Y el salmista está diciendo que la palabra de Dios es más dulce que la miel, como dice en otra traducción, que destila del panal. Y en esta traducción, incluso que la miel que gotea del panal. La palabra de Dios es deleitosa, nos alimenta. Recordemos que la miel también tiene muchos nutrientes y la palabra de Dios sobrepasa lo que está diciendo de la miel, ¿sí? Y podemos ver cómo es que David compara la escritura o por qué la compara la escritura con la miel y ponerla por encima de ella. Porque la miel muchas de las veces resulta irresistible y así irresistible debe ser la palabra de Dios para nosotros. También porque el producto de las abejas constituye un alimento y así debe considerarse también la palabra de Dios. Por eso considero que es un atributo más de la palabra de Dios, la dulzura que provoca en nuestra vida. Cuando la meditamos, la leemos, la estudiamos, ¿sí? Y por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras debilidades, la palabra de Dios hace que nosotros encontremos contentamiento porque endereza nuestro camino, nos guía por sendas correctas. Cuando nos deleitamos en ella podemos disfrutar sus grandes bendiciones. Como decía en la introducción, solo aquellos expertos, solo aquellos que se disciplinan en leerla, en estudiarla, en meditarla y en vivirla, pueden contemplar lo maravilloso que es la palabra de Dios. Solo aquellos que lo buscan, que la anhelan, que la desean, pueden contemplar lo maravilloso que es la palabra de Dios. Es tan maravilloso que cambia, que transforma nuestras vidas. Quita cada cosa fea que tenemos, porque esos son los atributos que trae la palabra de Dios. Y los versículos que siguen, los que terminan este salmo, nos dicen: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Para que estos versículos se hagan realidad en nuestra vida, es importante deleitarnos en la palabra de Dios y contemplar sus gloriosas bendiciones que traen a nuestra vida. Somos amonestados para guardarlos, ¿sí? Y como dice el salmista, ¿quién puede entender sus propios errores? A veces nosotros nos justificamos por los propios errores que cometemos, ¿sí? Y el salmista, sabiendo su naturaleza, conociendo que
que él muchas veces falla y a veces no reconoce sus errores, le dice a Dios: líbrame de los que me son ocultos. Y preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Que no nos sintamos que ya somos lo mejor, sino por el contrario, sintamos que necesitamos cambiar cada día más y más. Y luego dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Para qué? Para que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, hermana, persona, amigo que nos ves, disfruta y gózate en leer y meditar la palabra de Dios. Estudia las Sagradas Escrituras, porque solamente ellas pueden transformar tu vida. Así es que, para concluir, recapitulemos todo lo que hemos estado comentando, reflexionando en este día. Hemos visto en este Salmo 19, en especial los versículos 7 al 14, 7 atributos de la palabra de Dios. Y estos atributos que vimos son que la palabra de Dios es perfecta, ¿sí? Que la palabra de Dios es confiable, que la palabra de Dios es recta, que la palabra de Dios es clara, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es deseable y que la palabra de Dios es dulce. Como vemos, este Salmo 19 es una imagen clara de la realidad de la suficiencia de las Escrituras, mostrándonos que es suficiente para todo lo que necesitamos en esta vida. Mientras nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y crecemos en santidad, la palabra de Dios nos va nutriendo cada día de acuerdo a cómo nos vayamos alimentando de ella. Y todo lo que hemos mencionado de los atributos de Dios, de los atributos de la palabra de Dios, es para hacernos comprender la importancia que tiene el estudio de las Escrituras. Estamos en el mes de la Biblia y entonces debemos tener esa responsabilidad, esa conciencia de meternos más y más a profundizar la palabra de Dios. Ese es el estudio personal de la palabra de Dios. Los hijos de Dios encuentran primeramente gozo y regocijo en el estudio de las Escrituras. No se le hace tedioso ni tampoco aburrido, sino también disfruta y se deleita al sumergirse en sus historias, en sus enseñanzas, todas ellas nacidas del corazón de Dios para enseñarnos su voluntad. Por eso, mis amados hermanos, les animo a que se esfuercen en estudiar la palabra de Dios. No dejemos que nos influencie este mundo o por cosas que ofrece este mundo que va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Busquemos a Dios por medio de las Escrituras. Ama, gózate, deleítate y llénate de sabiduría al leer la palabra de Dios. Por eso yo te animo para que te esfuerces, dispongas de tiempo para leerla, estudiarla. Y como lo decía en el video pasado, vivimos en tiempos difíciles. Y si nosotros, los hijos de Dios, no conocemos a nuestro Dios a través de las Escrituras, podría alguien fácilmente engañarnos. Pero si estudiamos y leemos la palabra de Dios, sabremos la verdad y nadie podrá apartarnos de esa verdad. Así es que te animo, sigue viviendo tu nueva vida en Cristo. Sigue viviendo tu fe en Cristo. Sigue viviendo y conociendo más y más a nuestro Dios a través de las Escrituras. Sigue aprendiendo cada día más y más de lo que Dios quiere de ti. Así es que no te desanimes, sigue adelante, sigue firme en el Señor. Y nuevamente, estudia, lee
la palabra de Dios, en el cual nos puede hacer sabio y trae alegría a nuestro corazón, porque ellas son justas, son verdad, son claras. Así es que ánimo mi hermano, ánimo mi hermana, ánimo amigo que nos escuchas, sigue adelante, firme en la palabra de Dios. Así es que sigue adelante, no desmayes, porque tenemos un gran camino que recorrer en esta tierra. Así es que Dios les bendiga y que sea de bendición la reflexión de este día acerca de las cualidades de la palabra de Dios. Nos vemos y Dios les bendiga. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera de frente luchar, y con el toque de mis manos más que una estrella brillar. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera mi espada tomar, y dentro de mi vasto reino un puesto conmigo ocupar. Un caballero de mi corte en su lugar, mi embajador. Un espadachín valiente recitando mis versos de amor. Un atleta de mi equipo, un campeón en la oración, y que celebre cada triunfo abrazando a su entrenador. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera a mi escuela ingresar, obediente y a mi lado podrá su diploma lograr. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera en mis viñas andar, y que deje por los campos huellas de luz y sal. Un caballero de mi corte en su lugar, mi embajador. Un espadachín valiente recitando mis versos de amor. Un atleta de mi equipo, un campeón en la oración, y que celebre cada triunfo abrazando a su entrenador. Un soldado de mis filas, muy obediente a su misión, y que al terminar el día se reporte con el superior. La, 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 feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre.
lucha nunca falta el valor que me da el Salvador. Al servir al Salvador, al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque ha terminado nuestro culto del día de hoy, y le doy los avisos, hermanos, que no se olviden de reunirse en sus casas los domingos y también los miércoles a las 8 de la noche. Anímense, hermanos, y conéctense a las 8 de la noche los miércoles, culto de oración. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias, Señor, porque todo lo que hemos hecho para tu honra, Señor, y para tu gloria, Padre bendito. Gracias por permitir ver en este medio, y te ruego, Señor, que tú guarda cada uno de mis hermanos donde quiera que vayan. Bendícelo, ayúdalo, Señor, como siempre lo has hecho. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén.